Historias de fantasmas de Javier Morales. A las 12:00 del mediodía de hoy. Nos complace compartir esta historia con nuestra audiencia. La historia del alma atrapada, narrada por Javier Morales. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. No te pierdas los nuevos videos de historias de fantasmas. A las 12 de la noche, el reloj colgado en la pared de la casa de Carlos Sánchez resonó con un sonido grave y pausado. En la quietud del pequeño pueblo de Torrelodones, a las afueras de Madrid, cada tic-tac parecía perforar el silencio, haciendo que Carlos se despertara sobresaltado. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de su pecho. Sudaba profusamente, con la ropa pegada al cuerpo, y un escalofrío le recorrió la espalda. Miró a su alrededor buscando a su esposa, Laura, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. El sueño que acababa de tener no era nuevo. Desde que su antigua novia, Elena, desapareció hace 3 años, Carlos había sido atormentado por visiones de ella. En sus pesadillas, Elena aparecía con el rostro pálido, suplicándole que la rescatara. Decía que su alma estaba atrapada, sellada por un hechizo maligno, y que necesitaba su ayuda para liberarse. Estas palabras resonaban con las de doña Carmen, la madre de Elena, quien había insinuado algo similar en el pasado. Pero, ¿qué significaba todo esto? Carlos respiró hondo, intentando calmarse, y giró la cabeza para mirar a Laura, su esposa desde hace apenas unos meses. Laura dormía plácidamente, con la respiración tranquila y el pecho subiendo y bajando rítmicamente. Carlos la observó, admirando su rostro sereno, pero su mente no podía evitar volver a Elena. Había amado a Elena profundamente, y su desaparición seguía siendo un misterio. Durante años, él y las familias de ambos habían buscado sin descanso, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Los rumores en el pueblo decían que Elena había sido una chica rebelde, con un pasado turbio, pero Carlos nunca les dio importancia. Para él, lo que importaba era cómo Elena lo había tratado, con sinceridad y cariño. No era perfecta, pero ¿quién lo es? Sin embargo, las habladurías persistían. Algunos vecinos, como don José, un anciano del pueblo, le habían advertido: «Ten cuidado, Carlos. Esa chica, Elena, no era trigo limpio. En el pueblo se dice que se metió en líos, que se fue a trabajar a sitios poco recomendables. Tú eres un buen chico. No te dejes llevar por el pasado». Carlos ignoraba estos comentarios. No le importaba el pasado de Elena, sino el presente que habían compartido. Pero ahora, con Laura a su lado, la vida parecía haber seguido adelante. ¿Por qué entonces los sueños con Elena se volvían cada vez más intensos? Laura, al igual que Elena, había crecido en Torrelodones. Eran amigas cercanas, casi como hermanas, aunque Laura siempre había insinuado que Elena no era de fiar. Era una chica que se dejaba llevar, Carlos. Desde el instituto siempre estaba metida en líos, saliendo con chicos sin futuro. «Créeme, eres afortunado de estar conmigo ahora», le decía Laura con una sonrisa. Carlos no quería creer esas palabras, pero no podía negar que Laura había llegado en el momento justo, cuando él estaba destrozado por la desaparición de Elena. Ahora, con un hijo en camino, Carlos sentía que debía dejar el pasado atrás. Sin embargo, algo en su interior le decía que Elena no se había ido del todo. El día de la boda de Carlos y Laura fue un evento alegre, pero también cargado de tensiones. Entre los invitados estaban don Miguel y doña Carmen, los padres de Elena. Su presencia sorprendió a todos, ya que no habían sido invitados formalmente. Doña Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Carlos y le dijo: «Hijo, te deseo lo mejor, pero mi Elena, ella no está en paz. Soñé con ella, Carlos. Me dijo que está muerta, que murió de forma injusta. Por favor, ayúdala». Las palabras de la mujer dejaron a Carlos helado. Miró a don Miguel, quien asintió con gravedad, como confirmando lo dicho por su esposa. «Lo vimos los dos, hijo.
Su espíritu nos habló. Dice que murió con rencor, que no puede descansar. No queríamos decirte esto en un día como hoy, pero no podemos callar más, añadió don Miguel, lanzando una mirada fugaz hacia Laura. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo esto? Antes de que pudiera responder, Laura apareció, radiante en su vestido de novia, y saludó a los padres de Elena con una sonrisa forzada. Don Miguel, doña Carmen, qué alegría que hayan venido. Pasen, por favor, mis padres están dentro. Carlos, ven, tenemos que saludar a los invitados, dijo Laura tomando a Carlos del brazo. Pero mientras se alejaban, Carlos escuchó a doña Carmen murmurar algo que lo dejó petrificado. Maldita seas, Laura. ¿Cómo pudiste? Erais como hermanas, y le robaste todo. Don Miguel intentó calmar a su esposa, pero sus palabras resonaron en la mente de Carlos. Carmen, no es el momento. Debemos investigar antes de acusar. No podemos ir a la policía con sueños y suposiciones. Carlos no entendió del todo lo que ocurría, pero una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Laura tenía algo que ver con la desaparición de Elena? La idea parecía absurda, pero las palabras de doña Carmen, combinadas con los sueños recurrentes, comenzaron a sembrar dudas en su corazón. Más tarde, durante la recepción, doña Sofía, la madre de Laura, se acercó a los padres de Elena con una sonrisa amable. Carmen, Miguel, qué sorpresa verlos aquí. Disculpen si no los invitamos formalmente. Fue un descuido. Pero están en su casa. ¡Qué alegría! Sin embargo, doña Carmen no respondió con amabilidad. No vinimos a comer, Sofía. Vinimos porque Elena nos pidió que entregáramos algo. Sacó un sobre y se lo dio a Carlos. Es para ti y para Laura. Elena quería que lo tuvierais. Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un poco de dinero y una fotografía de él y Elena, tomada durante los días felices de su relación. La nota decía: de parte de Elena, para vuestra felicidad. Laura, al ver la foto, palideció y dejó caer su copa de vino. Esto no puede ser, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Carlos la miró, confundido. ¿Era celos o algo más? Volviendo al presente, Carlos se levantó de la cama, incapaz de conciliar el sueño tras el último sueño con Elena. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador. Intentó calmarse, pero el recuerdo de Elena, con su rostro ensangrentado y su voz suplicante, lo perseguía. Se acercó a la ventana, buscando aire fresco, pero una corriente helada lo hizo retroceder. De repente, la lámpara de la mesita parpadeó y se apagó. Un olor fétido llenó la habitación, y Carlos sintió una presencia detrás de él. Encendió la linterna de su móvil, pero la luz parecía débil, como si algo la absorbiera. Entonces, una sombra cruzó rápidamente frente a la puerta, sin tocar el suelo. Carlos gritó, despertando a Laura, quien se incorporó alarmada. «¿Qué pasa, amor? ¿Estás bien?», preguntó, pero su voz temblaba. Carlos no respondió. Su mirada estaba fija en la puerta, donde la sombra había desaparecido. Al día siguiente, Laura parecía más nerviosa de lo habitual. Mientras desayunaban, le confesó algo que lo dejó helado. «Carlos, ayer, cuando estabas en el trabajo, pasó algo raro. El desayuno que me dejaste estaba podrido, como si alguien lo hubiera envenenado, y escuché ruidos en el piso de arriba. Fui a ver, pero no había nadie. Luego, la tele se encendió sola, y cuando la apagaba, volvía a encenderse. Y en el armario, sentí que algo me empujó dentro. No sé qué pasa, pero tengo miedo». Carlos intentó tranquilizarla, pero en su mente resonaban las palabras de doña Carmen y los sueños con Elena. ¿Era posible que el espíritu de Elena estuviera en la casa? Decidió no contarle a Laura sus sospechas, pero la tensión entre ellos crecía. Esa noche, mientras Laura dormía, Carlos vio algo que lo dejó paralizado.
Una figura femenina, cubierta de sangre con 9 clavos plateados clavados en su cuerpo, apareció al pie de la cama. «Sálvame, Carlos. Estoy atrapada», susurró antes de desvanecerse. Carlos no podía apartar la imagen de su mente. Elena, ensangrentada, con aquellos clavos plateados atravesando su cuerpo, suplicándole ayuda. La aparición había sido tan vívida que aún sentía el frío de su presencia en la habitación. Intentó convencerse de que era solo un sueño, pero los eventos recientes, los ruidos extraños, los objetos movidos, las confesiones de Laura le decían lo contrario. Algo oscuro se cernía sobre su hogar, y cada día que pasaba, la sensación de que Elena estaba cerca se intensificaba. Laura, por su parte, parecía cada vez más frágil. Su embarazo, que debería haber sido motivo de alegría, se había convertido en una fuente de preocupación. Desde el incidente en el armario, evitaba quedarse sola en la casa. «Carlos, no puedo seguir así. Esta casa, algo no está bien. Siento que alguien me observa todo el tiempo», le confesó una mañana mientras preparaban el desayuno. Carlos la miró fijamente, buscando en sus ojos alguna pista. ¿Era miedo genuino o estaba ocultando algo? Las palabras de doña Carmen en la boda seguían resonando en su cabeza. «¿Cómo pudiste, Laura? Erais como hermanas». Decidido a encontrar respuestas, Carlos tomó una decisión que sabía que podía cambiarlo todo. «Laura, voy a visitar a don Rafael, el curandero del pueblo. Tal vez él pueda ayudarnos a entender qué está pasando», dijo, intentando sonar calmado. Laura palideció. «¿Un curandero? Carlos, por favor, esos son supersticiones. Lo que necesitamos es un médico, o tal vez un psicólogo. Estoy embarazada. No puedo lidiar con estas cosas ahora». Pero su tono era más defensivo que convincente, y Carlos notó cómo sus manos temblaban al sostener la taza de café. «No te preocupes, solo quiero asegurarme de que todo esté bien. Quédate con tus padres hoy. Yo me encargo», respondió él, besándola en la frente antes de salir. Sin embargo, en su interior, una duda crecía. ¿Por qué Laura parecía tan reacia a explorar la posibilidad de algo sobrenatural? ¿Acaso temía que se descubriera algo que ella no quería que saliera a la luz? Don Rafael era una figura legendaria en Torrelodones. A sus más de 70 años, el anciano vivía en una casa modesta al borde del pueblo, rodeada de hierbas medicinales y árboles centenarios. Se decía que no solo era un experto en remedios tradicionales, sino que tenía el don de ver cosas que otros no podían. Espíritus, maldiciones, energías ocultas. Algunos lo llamaban brujo, otros lo consideraban un charlatán, pero nadie negaba que sus palabras solían ser inquietantemente precisas. Cuando Carlos llegó a la casa de don Rafael, el anciano lo recibió con una mirada penetrante. «Te esperaba, muchacho. Desde que entraste al pueblo, sentí que algo te seguía», dijo, invitándolo a pasar. La casa estaba llena de frascos con hierbas, velas encendidas y amuletos colgados en las paredes. Un olor a incienso impregnaba el aire, mezclado con algo más difícil de identificar, algo que ponía los nervios en punta. Carlos, algo intimidado, le contó todo: los sueños con Elena, las apariciones, los incidentes en la casa, las palabras de doña Carmen y la reacción de Laura. Don Rafael escuchó en silencio, acariciando su barba blanca, con los ojos entrecerrados. Cuando Carlos terminó, el anciano tomó su mano y colocó 2 dedos sobre su muñeca, como si tomara el pulso. Durante unos minutos, no dijo nada, pero su rostro se ensombreció. «Tu pulso está alterado, Carlos. No es el de un hombre sano. Hay algo que te persigue, algo con un rencor profundo. Es una mujer, ¿verdad? Su energía es fuerte, llena de dolor y traición», dijo don Rafael abriendo los ojos de golpe. Carlos sintió un escalofrío. «¿Es Elena? ¿Está muerta?», preguntó, con la voz temblorosa. El curandero no respondió directamente. En cambio,
Se levantó y sacó un pequeño amuleto de cuero del tamaño de una moneda, con símbolos grabados que Carlos no reconoció. Esto es un talismán de protección. Llévalo siempre contigo y colócalo bajo tu almohada por las noches. Pero escucha bien, este espíritu no está aquí por casualidad. Alguien la ató a este mundo, y alguien más está pagando el precio. Dime, ¿has notado algo extraño en tu esposa? ¿Algo que no encaje?, preguntó, clavando su mirada en Carlos. Carlos dudó. No quería traicionar a Laura, pero las piezas comenzaban a encajar. Ella está asustada, pero a veces parece que sabe más de lo que dice. Y cuando mencioné a Elena, se puso muy nerviosa. Además, su madre, doña Sofía, siempre ha sido un poco extraña. En la boda, actuó como si quisiera ocultar algo. Don Rafael asintió, como si confirmara una sospecha. Sofía. Sí, la conozco. Hace años, ella tenía un don, como el mío, pero lo usó para cosas oscuras, cosas que no deberían tocarse. Si ella está involucrada, esto es más grave de lo que pensaba. Antes de que Carlos se fuera, don Rafael le dio una advertencia final. Ten cuidado, muchacho. Este espíritu no descansará hasta que se haga justicia. Y si tu esposa o su madre tienen algo que ver, el precio que pagarán será alto. Vuelve si algo empeora, pero no dejes que te encuentren desprevenido. De regreso a casa, Carlos no podía sacarse de la cabeza las palabras de don Rafael. El talismán en su bolsillo parecía quemarle la piel, como si cargara con un peso invisible. Cuando llegó, encontró a Laura en el salón, mirando por la ventana con una expresión ausente. Al verlo, ella intentó sonreír, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Cómo te fue con el curandero?, preguntó, con un tono que intentaba ser casual pero dejaba traslucir ansiedad. Carlos decidió no contarle todo. Solo me dio un amuleto y dijo que debemos mantener la calma. Pero Laura, necesito que seas sincera conmigo. ¿Sabes algo sobre lo que le pasó a Elena? Sé que erais amigas, pero nunca me has hablado mucho de ella. Laura se tensó visiblemente. Ya te lo dije, Carlos. Elena era problemática. Se metía en cosas raras. Salía con gente que no debía. Probablemente se fue a otro país, como dicen los rumores. ¿Por qué sigues pensando en ella? Estoy aquí, soy tu esposa, y estoy embarazada de tu hijo, exclamó, con la voz quebrándose. Carlos quiso creerle, pero algo en su reacción no era natural. Decidió no insistir, pero esa noche, mientras Laura dormía, revisó su teléfono en busca de alguna pista. Lo que encontró lo dejó helado. Un mensaje antiguo, de hace 3 años, entre Laura y su madre, doña Sofía. Decía: «Mamá, ya está hecho. Elena no volverá a ser un problema. Ahora él es mío». El corazón de Carlos se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Laura había tenido algo que ver con la desaparición de Elena? Incapaz de contenerse, despertó a Laura y le mostró el mensaje. «Explícame esto, Laura. ¿Qué hiciste con Elena? Dímelo ahora», gritó. Laura, atrapada, rompió a llorar. «No es lo que piensas, Carlos. Yo solo quería protegerte. Elena no era buena para ti. Mamá me ayudó a alejarla. Pero no la matamos, te lo juro. Solo la convencimos de que se fuera. No sé qué pasó después». Sus palabras sonaban desesperadas, pero Carlos no podía confiar en ella. La traición lo golpeó como un puñetazo. Al día siguiente, Carlos y Laura acudieron a una cita médica en una clínica privada en Madrid, recomendada por el médico de familia. Laura estaba pálida y apenas hablaba, mientras Carlos intentaba mantener la calma. La clínica, aunque moderna, tenía un aire inquietante, el olor a desinfectante, las luces frías y las miradas nerviosas de otras pacientes. Mientras esperaban, Carlos notó a una joven sentada en una silla cercana, con un vestido azul y el cabello corto. Estaba llorando, con la cabeza gacha.
Algo en ella le resultó familiar, pero antes de que pudiera acercarse, una enfermera llamó a Laura para la ecografía. En la sala de ultrasonido, la doctora Isabel, una mujer de unos 50 años, comenzó el procedimiento. Al principio, todo parecía normal. El feto se movía, con un corazón latiendo rítmicamente. Pero de repente, la doctora frunció el ceño y ajustó el equipo. «Esto no es normal», murmuró, moviendo el transductor sobre el vientre de Laura. La pantalla mostró algo que hizo que Carlos y Laura se quedaran sin aliento. El feto tenía una forma extraña, con extremidades desproporcionadas, y lo que parecía ser una sombra oscura envolviendo su cabeza, como si una mano invisible lo apretara. «¿Qué es eso? ¿Mi bebé está bien?», preguntó Laura, con lágrimas en los ojos. La doctora no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. «No lo sé. Nunca he visto algo así. El corazón late, pero hay algo anormal. Parece que hay 2 ritmos cardíacos, como si algo interfiriera». De repente, Laura gritó de dolor, sujetándose el vientre. La pantalla mostró al feto moviéndose violentamente, como si intentara escapar. Entonces, las luces parpadearon, y la máquina se apagó. En la oscuridad, Carlos escuchó una voz susurrante. «Me traicionaste, Carlos». Cuando las luces volvieron, Laura estaba inconsciente, y la doctora, temblando, intentaba reanimarla. Carlos, paralizado, miró hacia la esquina de la habitación. Allí, por un instante, vio a la joven del vestido azul, con el rostro cubierto de sangre, mirándolo fijamente antes de desvanecerse. El silencio que siguió al apagón en la sala de ultrasonido era ensordecedor. Carlos, con el corazón latiendo desbocado, apenas podía procesar lo que acababa de ocurrir. La imagen del feto deformado en la pantalla, la voz susurrante que parecía venir de ninguna parte, y la figura ensangrentada en la esquina de la habitación lo habían dejado al borde del colapso. Laura, aún inconsciente, yacía en la camilla, mientras la doctora Isabel intentaba reanimarla con manos temblorosas. «¡Rápido! ¡Traigan oxígeno!», gritó la doctora a una enfermera que entró corriendo. Cuando Laura finalmente abrió los ojos, su rostro estaba pálido como la cera, y su respiración era entrecortada. «¿Qué pasó? ¿Mi bebé?», murmuró, tocándose el vientre con pánico. La doctora, visiblemente alterada, intentó calmarla. «Tranquila, Laura. Todo está bien ahora». El ultrasonido volvió a la normalidad, pero nunca había visto algo así. «Creo que deberían ir a un hospital más grande para una revisión completa». Su voz era insegura, y evitaba mirar a Carlos directamente, como si temiera lo que él podría decir. Carlos, sin embargo, no podía apartar la mirada de la esquina donde había visto a la joven del vestido azul. Sabía, en lo más profundo de su ser, que era Elena. No era una alucinación ni un sueño. Su presencia era real, y estaba cargada de un rencor que lo atravesaba como un cuchillo. «¿Carlos? ¿Estás bien?», preguntó Laura, notando su expresión. Él asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba respuestas, y sabía que no las encontraría en esa clínica. Mientras salían, Carlos miró de nuevo hacia las sillas del pasillo. La joven del vestido azul ya no estaba allí, pero una corriente fría recorrió su espalda, como si algo lo observara desde las sombras. Laura, apoyada en su brazo, parecía agotada, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y algo más que Carlos no podía descifrar. «¿Viste algo raro en la sala, verdad?», le preguntó en voz baja mientras caminaban hacia el coche. Carlos dudó, pero decidió ser honesto. «Vi a Elena, Laura. Estaba allí, mirándome, y escuché su voz. ¿Tú sabes algo que no me estás contando?». Laura se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas. «Para Carlos. No sé de qué hablas. Estoy asustada, embarazada y todo esto. Es demasiado».
¿Por qué sigues obsesionado con ella? Ella se fue. Déjala en paz. Su reacción fue tan intensa que Carlos dio un paso atrás, pero en su interior, la duda crecía. Laura estaba ocultando algo, y él estaba decidido a descubrir qué era. Esa noche, Carlos llevó a Laura a la casa de sus padres, en el centro de Torrelodones. Doña Sofía lo recibió con una sonrisa forzada, pero sus ojos se detuvieron en Laura con una intensidad que hizo que Carlos se sintiera incómodo. «Hija, ¿estás bien? Ven, descansa». «Carlos, gracias por traerla. Quédate a tomar algo», dijo, guiándolos al interior. Pero Carlos declinó la oferta. «Tengo que volver al trabajo, Sofía. Laura estará mejor aquí unos días. Llámame si pasa algo». Besó a Laura en la frente y salió, aunque su mente estaba lejos de la calma que intentaba proyectar. En realidad, Carlos no volvió al trabajo. En lugar de eso, condujo hasta la casa de don Rafael, el curandero. Necesitaba hablar con él de nuevo, especialmente después de lo ocurrido en la clínica. Cuando llegó, don Rafael lo estaba esperando en el porche, como si supiera que vendría. «Entra, muchacho. No hace falta que me cuentes todo. Lo veo en tu cara. El espíritu está más cerca de lo que crees», dijo, señalando una silla frente a una mesa cubierta de velas y hierbas. Carlos le relató lo sucedido en la clínica, la imagen del feto, la voz de Elena, la aparición en la esquina. También mencionó el mensaje que había encontrado en el teléfono de Laura y su reacción defensiva. Don Rafael escuchó con atención, frunciendo el ceño. Cuando terminó, el curandero suspiró profundamente. «Esto es peor de lo que imaginaba. Ese espíritu no solo está atrapado, fue sellado con un ritual oscuro. Y me temo que Sofía tiene mucho que ver con esto». «¿Sofía? ¿Qué sabe ella de esto?», preguntó Carlos sintiendo un nudo en el estómago. Don Rafael se levantó y sacó un libro antiguo de un estante, con páginas amarillentas y símbolos dibujados a mano. Hace muchos años Sofía era conocida en el pueblo por sus habilidades. No solo curaba, también realizaba rituales que bordeaban lo prohibido. Pero un día, algo salió mal. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero dejó de practicar. Algunos dicen que hizo un pacto con fuerzas que no podía controlar, y que pagó un precio alto. Si ella está involucrada en la desaparición de Elena, entonces lo que estás viendo es el resultado de ese ritual. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está diciendo que Sofía mató a Elena y que Laura lo sabía? Don Rafael no respondió directamente. «No lo sé con certeza, pero el espíritu que te persigue está ligado a tu esposa y a su madre. El talismán que te di te protegerá por ahora, pero debes actuar rápido. Si el sello que ata a ese espíritu se rompe, su furia será incontrolable». Antes de irse, don Rafael le dio un consejo final. «Vigila a Sofía. Si ella realizó el ritual, debe haber algo en su casa que lo conecte con el espíritu. Busca un altar, un objeto extraño, cualquier cosa que no encaje. Pero ten cuidado. Si ella se da cuenta, no dudará en proteger su secreto». Esa misma noche, Carlos regresó a la casa de doña Sofía, aprovechando que Laura estaba descansando, y Sofía había salido a una reunión vecinal. Usó la llave de repuesto que Laura guardaba en su bolso y entró sigilosamente. La casa estaba en penumbra, con un olor a incienso que le recordó la casa de don Rafael, pero había algo más, un aire opresivo, como si el espacio estuviera cargado de una energía maligna. Subió al piso superior donde sabía que Sofía tenía una habitación que siempre mantenía cerrada con llave. Laura le había dicho una vez que era su santuario privado, pero nunca la había dejado entrar. Carlos encontró la puerta, y tras unos minutos de forcejeo, logró abrirla con una ganzúa improvisada. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. La habitación era un altar oscuro, diferente a cualquier capilla religiosa que hubiera visto. Las paredes estaban cubiertas de tallas de madera con símbolos extraños,
algunas manchadas con lo que parecía sangre seca. En el centro había una mesa cubierta con un paño negro, sobre la que descansaban velas apagadas, frascos con polvos desconocidos y un cuchillo ceremonial con el mango tallado en forma de serpiente. Junto a la mesa, un espejo octogonal colgaba de la pared, empañado por el tiempo y el humo. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue una pequeña estatua de arcilla, envuelta en hilos de colores y atravesada por 9 clavos plateados idénticos a los que había visto en su visión de Elena. Carlos se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Al tocar la estatua, sintió una corriente eléctrica que le recorrió el brazo, y el espejo frente a él comenzó a vibrar. De repente una imagen apareció en el cristal. Elena, con el rostro cubierto de sangre mirándolo directamente. «Me traicionaron, Carlos. Ellas me quitaron todo. Libérame», susurró, antes de que el espejo se agrietara con un chasquido. Asustado, Carlos retrocedió, pero tropezó con un cuenco de cerámica que contenía un líquido negro y viscoso. El cuenco se rompió, y el líquido se derramó, formando un charco que comenzó a burbujear. Una risa escalofriante llenó la habitación, y las velas se encendieron solas, proyectando sombras danzantes en las paredes. Carlos supo que había perturbado algo que no debía, y salió corriendo, llevándose la estatua de arcilla en el bolsillo. Cuando Carlos llegó a casa, encontró a Laura esperándolo en el salón. Su rostro estaba desencajado, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y furia. «¿Dónde estabas, Carlos? Mamá me llamó. Dijo que alguien entró en su casa». «¿Fuiste tú? ¿Qué estás haciendo?», gritó acercándose a él. Carlos, sin poder contenerse, sacó la estatua de arcilla y la puso sobre la mesa. «¿Qué es esto, Laura? Dímelo». «¿Qué le hicieron a Elena?». Laura retrocedió, como si la estatua la quemara con solo mirarla. «No sé de qué hablas. Eso no es mío. Mamá. Ella». Pero antes de que pudiera terminar, la habitación se sumió en la oscuridad. Las ventanas vibraron, y un viento helado recorrió la casa. La voz de Elena resonó, clara y llena de odio. «Mentirosa, me asesinasteis. Pagaréis por lo que hicisteis». Laura cayó de rodillas, sollozando. «Lo siento, Elena, no quería que muriera. Mamá dijo que solo la alejaríamos, pero se salió de control». Carlos, atónito, la obligó a levantarse. «Habla, Laura. ¿Qué hicieron?». Entre lágrimas, Laura confesó la verdad. Ella y doña Sofía habían planeado la desaparición de Elena. Laura, cegada por los celos, había querido a Carlos para sí misma. Sofía, usando sus conocimientos oscuros, había realizado un ritual para eliminar a Elena. Pero algo salió mal, y Elena murió. Su cuerpo fue enterrado bajo un árbol antiguo en las afueras del pueblo, y su alma fue sellada con los clavos para evitar que regresara. Carlos sintió que el mundo se derrumbaba. La mujer a la que amaba, la madre de su hijo por nacer, había sido cómplice de un asesinato. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon, y la estatua de arcilla comenzó a temblar. Uno de los clavos se desprendió, cayendo al suelo con un sonido metálico. La voz de Elena volvió, más fuerte. «El sello se rompe. No escaparéis». El sonido del clavo cayendo al suelo resonó como un disparo en el silencio de la casa. Carlos y Laura se quedaron petrificados, mirando la estatua de arcilla sobre la mesa. Otro clavo comenzó a temblar, como si una fuerza invisible lo arrancara lentamente. La voz de Elena, ahora más clara y cargada de furia, llenó la habitación. «Me traicionasteis. Me asesinasteis. Ahora pagaréis». El aire se volvió pesado, y las luces parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. Laura, aún de rodillas, sollozaba descontroladamente. «No, Elena, por favor. No quería que murieras. Fue un error», gritaba, pero sus palabras se perdían en el rugido de un viento helado que comenzó a azotar la casa. Los muebles temblaban, y las ventanas crujían como si estuvieran a punto de romperse. Carlos, con el talismán de don Rafael apretado en su mano,
Intentó mantener la calma, pero el miedo lo paralizaba. «¿Qué hacemos, Laura? Dime qué hicieron exactamente», exigió, levantándola del suelo. Entre lágrimas, Laura confesó más detalles. «Mamá, ella planeó todo. Sabía que yo te amaba, Carlos, y que Elena estaba en medio. Dijo que podía hacer que se fuera para siempre, que usaría un ritual antiguo para alejarla. Pero algo salió mal. Elena murió, y mamá tuvo que sellar su alma para que no regresara. No sabía que sería así. No quería esto». Sus palabras eran un torbellino de culpa y desesperación, pero Carlos apenas podía procesarlas. La estatua vibró de nuevo, y otro clavo cayó, liberando un destello de luz rojiza que iluminó la habitación por un instante. De repente la puerta principal se abrió de golpe, y doña Sofía entró, con el rostro desencajado. «¿Qué habéis hecho?», gritó, corriendo hacia la mesa. Al ver la estatua y los clavos desprendidos, sus ojos se abrieron de terror. «¡Idiotas! Habéis roto el sello. No sabéis lo que habéis desatado». Intentó recoger los clavos, pero una fuerza invisible la empujó contra la pared, haciéndola caer al suelo con un gemido. «Sofía, dime la verdad. ¿Qué le hicisteis a Elena?», rugió Carlos acercándose a ella. Doña Sofía, jadeando, lo miró con desprecio. «Todo lo hice por mi hija, Carlos. Laura te amaba, pero tú estabas cegado por esa chica. Elena no era para ti. Era una campesina sin futuro, una oportunista. La alejamos para que Laura tuviera su oportunidad, pero no planeábamos matarla. Fue un accidente». Su voz temblaba, pero no había arrepentimiento en sus palabras, solo una fría determinación. «¿Un accidente? La matasteis y sellasteis su alma. Mira lo que está pasando», gritó Carlos señalando la estatua, que ahora temblaba violentamente. Antes de que Sofía pudiera responder, un grito inhumano resonó en la casa, y la figura de Elena apareció en el centro de la habitación. Su rostro estaba cubierto de sangre, y los clavos restantes sobresalían de su cuerpo como espinas. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, se clavaron en Laura y Sofía. «Me quitasteis todo. Mi vida, mi amor, mi hijo», siseó, avanzando lentamente hacia ellas. Laura se arrastró hacia atrás, sollozando. «No, Elena, por favor. Perdóname. Estoy embarazada, no me hagas daño». Pero Elena no parecía escuchar. Levantó una mano, y los muebles comenzaron a levitar, estrellándose contra las paredes. Carlos, desesperado, sacó el talismán de don Rafael y lo levantó frente a Elena. «Para, Elena. No quiero que esto siga. Dime cómo ayudarte», suplicó. Por un instante, los ojos de Elena se suavizaron, y su voz se volvió un susurro. «Encuentra mi cuerpo, Carlos. Libérame, o todos pagaréis». Antes de que pudiera decir más, doña Sofía se levantó, con un cuchillo ceremonial en la mano, idéntico al que Carlos había visto en su altar. «No te dejaré destruir a mi hija, maldita», gritó, lanzándose hacia la figura de Elena. Pero el cuchillo pasó a través de ella, y Elena, con un movimiento de su mano, arrojó a Sofía contra el techo, dejándola inconsciente. Carlos sabía que no había tiempo que perder. Si quería detener la furia de Elena, debía encontrar su cuerpo y liberarla. Volvió a interrogar a Laura, quien entre sollozos confesó que el cuerpo de Elena estaba enterrado bajo un roble antiguo en un claro a las afueras de Torrelodones, cerca de un arroyo seco. Mamá lo eligió porque decía que era un lugar de poder. Allí realizó el ritual, murmuró, con la mirada perdida. A pesar del miedo, Carlos tomó una decisión. «Laura, quédate aquí y cuida de tu madre. Voy a buscar a Elena». Laura intentó detenerlo, pero él ya estaba saliendo por la puerta. Condujo a toda velocidad hacia el lugar que Laura había descrito, guiado por una mezcla de instinto y desesperación. La noche era oscura, y el viento ululaba entre los árboles, como si la naturaleza misma supiera lo que estaba por venir.
Cuando llegó al claro, el roble se alzaba imponente, con ramas retorcidas que parecían garras alcanzando el cielo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y un olor a tierra húmeda impregnaba el aire. Carlos, armado con una linterna y una pala que había tomado del garaje, comenzó a cavar bajo el árbol, rezando para que Laura hubiera dicho la verdad. Cada palada era un esfuerzo, pero el talismán en su bolsillo parecía darle fuerzas. Tras lo que parecieron horas, su pala golpeó algo duro. Con manos temblorosas, apartó la tierra y encontró un saco de arpillera, cubierto de barro. Al abrirlo, el horror lo golpeó. Los restos de Elena estaban allí, envueltos en una sábana manchada de sangre. 9 clavos plateados atravesaban sus extremidades, pecho y cabeza, idénticos a los de la estatua. Carlos sintió náuseas, pero también una profunda tristeza. «Lo siento, Elena. No sabía», murmuró, con lágrimas en los ojos. De repente, el suelo comenzó a temblar, y una figura apareció frente a él. Elena, más clara que nunca, pero ahora su rostro mostraba dolor en lugar de odio. «Gracias, Carlos, pero el ritual no está completo. Debes quemar los clavos y destruir el altar de Sofía», dijo, antes de desvanecerse. Carlos, decidido, arrancó los clavos uno por uno, sintiendo como una energía oscura se liberaba con cada extracción. Los guardó en su bolsillo y regresó a la casa de doña Sofía, sabiendo que el enfrentamiento final estaba cerca. Cuando Carlos llegó a la casa de doña Sofía, la encontró sumida en el caos. Las ventanas estaban rotas, y un olor a azufre llenaba el aire. Laura estaba acurrucada en un rincón, sollozando, mientras Sofía, aún consciente, intentaba realizar un ritual frente al altar en la habitación cerrada. Sobre la mesa, había encendido velas y esparcido polvos, murmurando palabras en un idioma que Carlos no reconoció. Al verlo entrar, Sofía lo miró con odio. «Estúpido, has liberado a esa cosa. Ahora nos matará a todos». Antes de que Carlos pudiera responder, la figura de Elena apareció, más poderosa que nunca. Los clavos restantes en la estatua de arcilla se desprendieron solos, y un rugido inhumano sacudió la casa. «Sofía, Laura, me quitasteis todo. Ahora compartiréis mi dolor», siseó Elena, levantando una mano. El altar comenzó a arder, y los símbolos en las paredes se encendieron con un resplandor rojo. Carlos, recordando las palabras de Elena, arrojó los clavos que había traído al fuego del altar. Las llamas crecieron, consumiendo los objetos rituales, y un grito agónico escapó de la figura de Elena. Sofía, desesperada, intentó detenerlo, pero una fuerza invisible la levantó del suelo y la estrelló contra la pared. Laura, gritando, corrió hacia su madre, pero el fuego se extendió rápidamente, atrapándolas a ambas. Carlos intentó salvarlas, pero el calor era insoportable. «Elena, para. Ya liberé tu cuerpo», suplicó, pero la voz de Elena resonó en su mente. «Ellas deben pagar, pero tú puedes vivir». Con un último estallido, el fuego consumió la habitación, y la casa quedó en silencio. Cuando Carlos salió tambaleándose, la figura de Elena apareció por última vez frente a él. «Gracias, Carlos. Ahora puedo descansar», dijo, antes de desvanecerse en una brisa fría. Cuando el fuego finalmente se extinguió, la casa de doña Sofía no era más que un esqueleto carbonizado. El olor a madera quemada y azufre impregnaba el aire, y el silencio que siguió era tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. Carlos, cubierto de hollín y con las manos temblorosas, se quedó de pie frente a las ruinas, incapaz de moverse. La voz de Elena aún resonaba en su mente. «Ahora puedo descansar. Pero, ¿a qué costo?». Laura, su esposa, y doña Sofía, su suegra, habían desaparecido entre las llamas. No había rastro de ellas, como si el fuego las hubiera consumido por completo. Los bomberos llegaron poco después, alertados por los vecinos, pero no había nada que salvar.
Don Rafael, que también acudió al lugar, se acercó a Carlos y lo tomó del brazo. «Hiciste lo que debías, muchacho. El espíritu de esa chica está libre ahora, pero el precio fue alto», dijo, con una mirada que mezclaba compasión y advertencia. Carlos no respondió. Sus ojos estaban fijos en las cenizas, buscando alguna señal de Laura, alguna prueba de que todo no había sido un sueño. «¿Qué pasó con ellas, Rafael? ¿Están muertas?», preguntó finalmente con la voz rota. El curandero suspiró. «No lo sé, Carlos. Los rituales como el que Sofía realizó no solo atan espíritus, también pueden reclamar almas. Si Laura y Sofía fueron tomadas, es porque el espíritu de Elena exigió justicia. Pero ten cuidado. Las fuerzas que se desataron esta noche no desaparecen tan fácilmente». Le entregó un nuevo talismán, más pequeño que el anterior, y le susurró: «Guárdalo siempre contigo. Nunca sabes cuándo podrían volver». Carlos regresó a su casa al amanecer, agotado y destrozado. La quietud del hogar que una vez compartió con Laura era insoportable. Cada rincón le recordaba a ella. La taza de café que siempre dejaba a medio terminar, el vestido que colgaba en el armario, la cuna que habían preparado para el bebé que nunca nacería. Pero también había algo más, algo que lo ponía en alerta. El talismán en su bolsillo parecía vibrar ligeramente, como si detectara una presencia residual. Esa noche, incapaz de dormir, Carlos decidió revisar las pertenencias de Laura en busca de alguna pista. Encontró un diario escondido bajo una tabla suelta del armario. Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas, escritas con la letra temblorosa de Laura. Hablaban de su amor por Carlos, de sus celos hacia Elena, y de cómo su madre la había convencido de participar en el ritual. Pero una entrada, fechada pocos días antes de la boda, lo dejó helado. «Mamá dice que el ritual funcionó, pero algo no está bien. Siento que Elena me observa. Anoche vi su reflejo en el espejo sonriendo. Mamá dice que es mi imaginación, pero tengo miedo. ¿Qué hemos hecho?». Carlos cerró el diario, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Laura había sabido todo el tiempo que Elena estaba muerta? ¿Había vivido con esa culpa, fingiendo que todo estaba bien? La idea lo llenó de una mezcla de rabia y tristeza, pero antes de que pudiera procesarlo, un sonido lo sacó de sus pensamientos, un crujido en el piso de arriba, como si alguien caminara lentamente. Con el talismán en la mano, subió las escaleras, sintiendo cómo el aire se volvía más frío con cada paso. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y al empujarla, vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura borrosa, apenas visible, estaba sentada en la cama. No era Elena, ni Laura, ni Sofía. Era una silueta indefinida, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. «Tú rompiste el equilibrio», susurró la figura, con una voz que parecía venir de todas partes. «Ahora, el vacío reclama su deuda». Carlos retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él. El talismán en su mano se calentó hasta quemarle la piel, y la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un eco de risa que helaba la sangre. Cuando la habitación volvió a la normalidad, Carlos cayó de rodillas, jadeando. Sabía que, aunque Elena había encontrado descanso, las fuerzas oscuras que Sofía había invocado no se habían ido del todo. Los días siguientes fueron un borrón para Carlos. La policía investigó el incendio, pero no encontraron restos humanos en la casa de Sofía, lo que alimentó rumores en Torrelodones. Algunos decían que Laura y Sofía habían huido, otros que habían sido castigadas por un poder superior. Don Miguel y doña Carmen, los padres de Elena, visitaron a Carlos para agradecerle. «Sentimos que nuestra hija está en paz ahora», dijo doña Carmen, con lágrimas en los ojos. Pero sus palabras no aliviaron la carga que Carlos llevaba en su corazón. Decidió mudarse de Torrelodones, incapaz de soportar los recuerdos y las miradas de los vecinos. Vendió la casa y se instaló en un pequeño apartamento en Madrid,
buscando empezar de nuevo. Pero las noches nunca volvieron a ser tranquilas. A veces, en la penumbra, veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Otras veces, escuchaba susurros en el silencio, palabras que no podía entender pero que le erizaban la piel. El talismán de don Rafael siempre estaba con él, pero ya no vibraba como antes, como si su poder se hubiera debilitado. Una noche, meses después, Carlos tuvo un sueño diferente. Estaba en el claro donde había encontrado el cuerpo de Elena, pero el roble ya no estaba. En su lugar, había un espejo octogonal, idéntico al que había visto en el altar de Sofía. En el reflejo vio a Elena sonriendo suavemente. «Gracias, Carlos. Estoy libre», dijo, antes de que el espejo se rompiera en 1000 pedazos. Pero detrás de ella, en la oscuridad, apareció otra figura. Laura, con el rostro quemado y los ojos llenos de odio. «No escaparás de mí», susurró, antes de que Carlos despertara gritando. Desde ese día, Carlos nunca volvió a soñar con Elena, pero la presencia de Laura parecía seguirlo. Cada vez que miraba un espejo, sentía un escalofrío, como si ella estuviera allí, observándolo. Don Rafael, en una última visita, le advirtió: «El ritual de Sofía abrió una puerta que no se cerrará fácilmente. Vive con cuidado, Carlos, y nunca mires demasiado tiempo al espejo». Y así, la historia del alma atrapada llegó a su fin, pero no sin dejar una sombra en el corazón de Torrelodones. Los vecinos aún evitan el claro del roble antiguo, y los más ancianos murmuran que, en las noches sin luna, se pueden escuchar susurros en el viento, como si alguien llorara por un amor perdido. Obus Charafanganza.